San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, para confesarse bien. Del sacramento de la penitencia. Es la penitencia el sacramento por el cual nuestros pecados, cometidos después del bautismo, quedan borrados en virtud de la absolución del confesor, ya que a los sacerdotes es a quienes Jesucristo dio el poder de perdonar los pecados cuando dijo: a quienes perdonaréis los pecados, perdonados les son, y a quienes los retuviereis, retenidos quedan. Juan capítulo 20, versículo 22. Por eso, el Concilio de Trento lanza anatema contra quien osare afirmar que este sacramento no contiene la virtud de perdonar los pecados. Con el sacramento de la penitencia, no solo recobra el pecado, la divina gracia, mas también el mérito de las buenas obras hechas anteriormente en gracia de Dios y que por el pecado había perdido. También recibe el alma nueva fortaleza para resistir a las tentaciones, pues como dice el Tridentino, nos reservamos en el espíritu de nuestra mente. Todas estas gracias que decimos reciben en virtud de los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir el sacramento de la penitencia, 3 cosas principalmente se requieren por parte del penitente. Primero, que tenga dolor de sus pecados, junto con el propósito de no tornar a cometerlos. Segundo, que manifieste íntegramente las culpas que cometió. Tercero, que satisfaga la penitencia impuesta por el confesor. Se comprende que para que el penitente pueda declarar todos sus pecados y arrepentirse de ellos, necesita hacer previamente un cuidadoso examen de conciencia. El examen de conciencia es un paso fundamental para realizar una buena confesión, ya que permite al penitente identificar y reconocer los pecados cometidos. San Alfonso María de Ligorio subraya la importancia de hacerlo de manera meticulosa y reflexiva. Aquí te presento un desarrollo más profundo de este tema, siguiendo las enseñanzas de San Alfonso. ¿Qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es una autoevaluación espiritual en la que el penitente revisa sus pensamientos, palabras, acciones y omisiones a la luz de los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Es un acto de honestidad y humildad que requiere tiempo y reflexión. ¿Cómo realizar el examen de conciencia? San Alfonso propone una metodología estructurada para realizar un examen de conciencia eficaz. Primero es la oración inicial. Comenzar con una oración pidiendo la luz del Espíritu Santo para reconocer los pecados. San Alfonso recomienda rezar con humildad y sinceridad, pidiendo la gracia de ver la propia vida con claridad. La oración sugerida es: Espíritu Santo, ilumíname para que pueda ver mis pecados con claridad y reconocer cuánto he ofendido a Dios. Ayúdame a realizar un examen de conciencia sincero y completo. Revisión de los mandamientos de Dios y de la Iglesia. San Alfonso sugiere revisar cada uno de los 10 mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia para identificar posibles transgresiones. Es útil hacerse preguntas específicas relacionadas con cada mandamiento para no pasar por alto ningún pecado. Ejemplo de preguntas. Sobre el primer mandamiento:
¿He dudado de la fe? ¿He practicado la superstición? Segundo mandamiento. ¿He usado el nombre de Dios en vano? ¿He blasfemado? Tercer mandamiento. ¿He faltado a misa los domingos y días de precepto sin causa justa? Cuarto mandamiento. ¿He desobedecido a mis padres o autoridades legítimas? Quinto mandamiento. ¿He cometido actos de violencia o rencor? ¿He guardado odio hacia alguien? Sexto y noveno mandamiento. ¿He cometido adulterio? ¿He tenido pensamientos impuros? Séptimo y décimo mandamiento. ¿He robado? ¿He tenido envidia de los bienes ajenos? Octavo mandamiento. ¿He mentido? ¿He difamado a alguien? Reflexión sobre los pecados de omisión. No solo se deben considerar los actos cometidos, sino también las buenas acciones que se han dejado de hacer. San Alfonso insiste en que los pecados de omisión son igualmente graves y deben ser confesados. Ejemplos de algunas preguntas. ¿He dejado de rezar o de asistir a los sacramentos sin motivo? ¿He dejado de ayudar al prójimo en sus necesidades? Revisión de las obligaciones propias. Cada persona tiene responsabilidades específicas según su estado de vida, por ejemplo, como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, etc. Es importante examinar cómo se han cumplido estas obligaciones. Algunos ejemplos de preguntas para responder si has cumplido con las obligaciones propias. ¿He sido fiel a mis responsabilidades familiares y profesionales? ¿He actuado con justicia y caridad en mis relaciones personales? Consideraciones de las ocasiones de pecado. San Alfonso aconseja reflexionar sobre las situaciones o circunstancias que han llevado al pecado. Identificar y evitar estas ocasiones es crucial para una verdadera conversión. Ejemplo de algunas preguntas de las ocasiones de pecado. ¿He frecuentado lugares o personas que me inducen a pecar? ¿He tomado medidas para evitar situaciones de tentación? Consejos prácticos para un buen examen de conciencia. Regularidad. Realiza el examen de conciencia con regularidad, no solo antes de la confesión. Esto ayuda a mantener una vida espiritual más atenta y vigilante. Detalle y sinceridad. Ser detallado y sincero en la autoevaluación sin justificar o minimizar los pecados. Escritura. San Alfonso sugiere, para algunos casos, escribir los pecados durante el examen de conciencia para no olvidar nada importante al momento de la confesión. Reflexión final sobre el examen de conciencia. El examen de conciencia no es solo un requisito previo a la confesión, sino una práctica espiritual que fortalece la vida cristiana. San Alfonso María de Ligorio nos invita a hacerlo con profundidad y sinceridad, reconociendo nuestras faltas y abriendo el corazón a la misericordia de Dios. Al examinar nuestra conciencia, nos preparamos no solo para recibir el perdón, sino también para crecer en santidad y amor hacia Dios y el prójimo. Ahora vamos con el dolor de los pecados. El dolor de los pecados es un elemento esencial para la validez del sacramento de la confesión. San Alfonso María de Ligorio enseña que sin un verdadero arrepentimiento no puede haber perdón de los pecados. A continuación, se detalla en profundidad lo que implica este dolor según las enseñanzas de San Alfonso.
Naturaleza del dolor de los pecados. San Alfonso distingue entre dos tipos de dolor de los pecados, la contrición y la atrición. Ambos son válidos para recibir la absolución sacramental, pero se diferencian en su motivación y profundidad. Contrición, dolor de los pecados. La contrición es el dolor perfecto que surge del amor a Dios sobre todas las cosas. Es un pesar profundo y sincero por haber ofendido a Dios, no tanto por miedo al castigo, sino por amor y reconocimiento de su bondad infinita. Características de la contrición. Motivación, el amor a Dios y el dolor de haberle ofendido. Propósito, un firme propósito de no volver a pecar y de evitar la ocasión de pecado. Efecto, la contrición perfecta, si está acompañada del deseo de confesarse, puede reconciliar al pecador con Dios incluso antes de recibir el sacramento. Atrición, dolor imperfecto. La atrición es el dolor imperfecto que proviene del temor al castigo eterno o a la pérdida del cielo. Aunque es menos noble que la contrición, también es un arrepentimiento válido y suficiente para la confesión sacramental cuando se acompaña del propósito de enmienda. Características de la atrición. Motivación, el miedo al infierno o a la pérdida de la felicidad eterna. Propósito, un deseo sincero de cambiar de vida y de evitar el pecado en el futuro. Efecto, la atrición, junto con la confesión sacramental, conduce al perdón de los pecados. ¿Cómo cultivar el dolor de los pecados? San Alfonso ofrece varios consejos prácticos para cultivar un verdadero dolor de los pecados. Primero es la meditación sobre la pasión de Cristo, reflexionar sobre los sufrimientos de Jesús en la cruz, ayuda a entender la gravedad del pecado y a despertar el dolor de haberle ofendido. Segunda, oración sincera, pedir a Dios en oración la gracia de un verdadero arrepentimiento. San Alfonso recomienda rezar con humildad, reconociendo la propia debilidad y la necesidad de la misericordia divina. Oración sugerida. Oh Dios, concede mi corazón contrito y humillado, y dame la gracia de un verdadero arrepentimiento por mis pecados. Examen de conciencia. Un examen de conciencia profundo y sincero, como se describió en el tema anterior, ayuda a reconocer la gravedad y las consecuencias del pecado, fomentando el arrepentimiento. Consideración de las consecuencias del pecado. Reflexiona sobre cómo el pecado afecta nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. San Alfonso enfatiza que el pecado nos aleja de Dios y nos priva de su gracia y amistad. Frecuencia de la confesión. La confesión frecuente ayuda a mantener una conciencia más sensible al pecado y fomenta un dolor más profundo y sincero por las ofensas cometidas. Manifestaciones del dolor de los pecados. El verdadero dolor de los pecados se manifiesta en varias actitudes y comportamientos. Primero, sinceridad en la confesión. Una confesión sincera y completa, sin ocultar ni minimizar los pecados, es una señal de verdadero arrepentimiento. Segunda, propósito de enmienda. El deseo genuino de cambiar de vida y de evitar las ocasiones de pecado muestra que el dolor de los pecados es real y profundo. Tercera, cumplir la penitencia. Aceptar y cumplir la penitencia impuesta por el confesor con humildad y devoción es una muestra de arrepentimiento y deseo de reparación. Reparación del daño. Siempre que sea posible, hacer reparación por el daño causado por el pecado, ya sea material o espiritual, demuestra un dolor auténtico y una voluntad
de enmendar el mal hecho. Reflexión final sobre el dolor de los pecados. El dolor de los pecados, ya sea contrición o atrición, es esencial para recibir el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. San Alfonso María de Ligorio nos enseña que este dolor debe ser sincero, profundo y acompañado de un firme propósito de enmienda. Al cultivar un verdadero arrepentimiento, nos abrimos a la gracia sanadora de Dios y avanzamos en nuestro camino de conversión y santidad. La práctica regular del examen de conciencia, la meditación sobre la pasión de Cristo y la oración sincera son herramientas valiosas para fomentar un verdadero dolor de los pecados y vivir una vida en armonía con la voluntad divina. Propósito de enmienda. El propósito de enmienda es un elemento esencial del sacramento de la confesión, pues implica el firme compromiso del penitente de no volver a pecar y de evitar las ocasiones de pecado. San Alfonso María de Ligorio subraya la importancia de este propósito para una confesión válida y efectiva. A continuación, se desarrolla este tema en profundidad. Definición y naturaleza del propósito de enmienda. El propósito de enmienda es la decisión firme y sincera de cambiar de vida y de no cometer los mismos pecados en el futuro. No se trata solo de un deseo vago o una promesa superficial, sino de un compromiso profundo que afecta la voluntad y las acciones del penitente. Elementos del propósito de enmienda. San Alfonso María de Ligorio identifica varios elementos que constituyen un verdadero propósito de enmienda. Primera, firmeza de la voluntad. El propósito debe ser decidido y resuelto. El penitente debe estar sinceramente determinado a no volver a pecar y a evitar las ocasiones que conducen al pecado. Segunda, universalidad. El propósito debe abarcar todos los pecados graves conocidos. No puede haber una resolución parcial o selectiva. Todos los pecados mortales deben ser evitados con igual determinación. Tercera, específico y realista. El propósito debe ser concreto y específico, no solo una declaración general del arrepentimiento. Debe incluir medidas prácticas para evitar el pecado y superar las tentaciones. Cuarta, acompañado de medios adecuados. El penitente debe estar dispuesto a utilizar los medios necesarios para cumplir con su propósito de enmienda, como la oración, los sacramentos, la lectura espiritual y la búsqueda de consejo y ayuda cuando sea necesario. ¿Cómo cultivar un verdadero propósito de enmienda? San Alfonso ofrece varios consejos para desarrollar un propósito de enmienda auténtico y eficaz. Primero, reflexión y autoconocimiento. Conocer las propias debilidades y tendencias al pecado es crucial. San Alfonso sugiere una reflexión honesta sobre las circunstancias y causas de los pecados cometidos. Segunda, oración fervorosa. Pedir la gracia de Dios para mantener el propósito de enmienda. La oración constante fortalece la voluntad y proporciona el apoyo divino necesario para resistir las tentaciones. Oración sugerida puede ser: Señor, dame la fortaleza y la determinación para cumplir mi propósito de enmienda y evitar el pecado. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad. Tercera, evitación de las ocasiones de pecado. Identificar y evitar las personas, lugares y situaciones que conducen al pecado. San Alfonso insiste en que evitar las ocasiones de pecado es esencial para mantener la fidelidad
al propósito de enmienda. Cuarta, confesión frecuente. La confesión regular no solo ayuda a recibir la gracia sanadora de Dios, sino que también refuerza el compromiso de vivir una vida libre de pecado. Quinta, lectura espiritual y formación. Leer y meditar sobre textos espirituales y enseñanzas de los santos fortalece la resolución y proporciona ejemplos de vida santa a seguir. Obstáculos al propósito de enmienda y cómo superarlos. San Alfonso también identifica varios obstáculos que pueden dificultar el propósito de enmienda y ofrecer consejos para superarlos. Primero, debilidad de voluntad. La falta de resolución firme puede ser superada mediante la oración constante y la práctica de la autodisciplina. Tentaciones persistentes. Para resistir las tentaciones frecuentes, San Alfonso recomienda recurrir a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, así como la ayuda del Espíritu Santo. Tercera, ambiente negativo. Si el entorno social o familiar induce al pecado, es importante buscar apoyo en una comunidad cristiana y establecer relaciones que fomenten la virtud. Cuarta, desaliento y desesperanza. Recordar la misericordia infinita de Dios y su disposición a ayudar al penitente en su camino de conversión es crucial. San Alfonso enfatiza la importancia de confiar en la Iglesia de Dios y no caer en la desesperación. Manifestaciones del propósito de enmienda. Un verdadero propósito de enmienda se manifiesta en acciones concretas y cambios en la vida diaria del penitente. Primero, cambios en la conducta. El penitente evita conscientemente los pecados y las ocasiones de pecado, mostrando un cambio visible en su comportamiento. Segunda, búsqueda de reparación. Siempre que sea posible, el penitente trata de reparar el daño causado por sus pecados, ya sea a través de actos de caridad, restitución o reconciliación con aquellos a quienes ha ofendido. Tercera, crecimiento espiritual. Un compromiso renovado con la vida de oración, la participación en los sacramentos y la práctica de las virtudes es una señal de un propósito de enmienda auténtico. Reflexión final para el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es un compromiso fundamental para una confesión válida y efectiva. San Alfonso María de Ligorio nos enseña que este propósito debe ser firme, universal, específico y acompañado de los medios necesarios para evitar el pecado. Al cultivar un verdadero propósito de enmienda, nos abrimos a la gracia transformadora de Dios que nos fortalece y guía en nuestro camino de conversión y santidad. La práctica regular de la oración, el examen de conciencia y la búsqueda de ayuda espiritual son herramientas esenciales para mantener y fortalecer este propósito, viviendo una vida más plena y en armonía con la voluntad divina. Confesión de los pecados. La confesión de los pecados es el acto central del sacramento de la reconciliación, donde el penitente verbaliza sus pecados ante un sacerdote, quien actúa en persona Christi, en la persona de Cristo. San Alfonso María de Ligorio enfatiza que la confesión debe ser hecha con humildad, sinceridad y claridad, para que sea efectiva y fructífera. Aquí se desarrolla en profundidad este tema. Naturaleza de la confesión de los pecados. La confesión de los pecados implica la acusación verbal de los mismos ante un confesor con el objeto
de recibir el perdón y la absolución de Dios. San Alfonso enseña que esta confesión no es solo un requisito legalista, sino un acto de fe y humildad donde el penitente reconoce su necesidad de la misericordia divina. Características de una buena confesión. San Alfonso identifica varias características que deben estar presentes en una buena confesión. Primero es la humildad. La confesión debe hacerse con un corazón humilde, reconociendo la propia miseria y dependencia de la gracia de Dios. El penitente debe acercarse al sacramento con una actitud de arrepentimiento y humildad, sin excusas ni justificaciones. La segunda es la sinceridad. La sinceridad es fundamental en la confesión. El penitente debe confesar todos los pecados mortales conocidos sin ocultar nada por vergüenza o miedo. San Alfonso subraya que la necesidad es esencial para recibir el perdón completo de Dios. La tercera es la claridad. Los pecados deben ser confesados con claridad, mencionando las circunstancias que pueden agravar o atenuar su gravedad. Es importante ser específico sobre la naturaleza del pecado y el número de veces que se ha cometido en la medida de lo posible. La cuarta es brevedad y precisión. San Alfonso aconseja que la confesión sea breve y precisa, evitando detalles innecesarios o explicaciones largas. El penitente debe centrarse en los pecados cometidos y no en las justificaciones o excusas. ¿Cómo realizar una buena confesión? San Alfonso ofrece una guía práctica para realizar una buena confesión. Primero es la preparación. Antes de la confesión es crucial hacer un examen de conciencia exhaustivo y rezar pidiendo la gracia de una confesión sincera y completa. La segunda, entrada en el confesionario. Al entrar en el confesionario, el penitente debe comenzar con una oración breve y solicitar la bendición del confesor. La tercera, confesión de los pecados. Comenzar con la fórmula habitual como Padre, bendígame porque he pecado. Mi última confesión fue hace indicar el tiempo. Luego, confesar los pecados siguiendo el orden del examen de conciencia, mencionando cada pecado claramente y sin rodeos. Un ejemplo de confesión puede ser el pecado mortal. Padre, he faltado a misa los domingos durante los últimos 2 meses. Ejemplo de un pecado venial. He tenido pensamientos impuros y no he evitado las ocasiones de pecado. Ejemplo de pecados de circunstancias. Padre, he mentido a mi jefe en varias ocasiones para evitar problemas en el trabajo. Escuchar la consejería, prestar atención a las palabras del consejo y guía del confesor, quien actúa como instrumento de la gracia de Dios. Acto de contrición. Rezar el acto de contrición con sinceridad, expresando el dolor por los pecados y el propósito de enmienda. El acto de contrición puede ser el siguiente: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, porque al pecar he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia no pecar más y evitar las ocasiones de pecado. Amén. Recepción de la absolución. Recibir con gratitud la absolución impartida por el sacerdote en nombre de Cristo. Obstáculos y soluciones en la confesión. San Alfonso también aborda los obstáculos comunes
que los penitentes pueden encontrar y ofrece soluciones prácticas. Uno de ellos puede ser la vergüenza y el miedo. La vergüenza puede impedir una confesión completa y sincera. San Alfonso anima a recordar que el confesor está allí para ayudar y que la misericordia de Dios supera cualquier pecado. Otro obstáculo puede ser olvido de pecados. Si un pecado mortal es olvidado sinceramente, aún se recibe la absolución, pero debe ser confesado en la siguiente confesión. Es útil llevar una lista escrita para evitar olvidar los pecados. Otro obstáculo y solución en la confesión puede ser duda sobre la gravedad del pecado. Consultar al confesor sobre cualquier duda respecto a la gravedad de un pecado ayuda a obtener claridad y a recibir una guía adecuada. Otro obstáculo puede ser confesiones repetitivas. Evitar la repetición innecesaria de pecados ya confesados y absueltos. San Alfonso sugiere centrarse en los pecados actuales y en el propósito de enmienda. Beneficios de una buena confesión. San Alfonso destaca varios beneficios espirituales de una confesión bien hecha. Primera es la reconciliación con Dios. La confesión restaura la relación con Dios, devolviendo la gracia santificante al alma. El segundo beneficio es la paz interior. El perdón de los pecados trae una profunda paz y alivio al corazón del penitente. El beneficio del fortalecimiento espiritual. La gracia recibida en la confesión fortalece la voluntad y ayuda a resistir futuras tentaciones. Beneficio de crecimiento en la humildad. La confesión regular fomenta la humildad y la honestidad, virtudes esenciales en la vida cristiana. La reflexión final sobre la confesión de los pecados es que la confesión de los pecados es un acto de humildad y fe que nos abre a la misericordia infinita de Dios. Siguiendo las enseñanzas de San Alfonso María de Ligorio, podemos acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón sincero y arrepentido, buscando no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la transformación interior que nos lleva a una vida más santa y en conformidad con la voluntad de Dios. La práctica regular de la confesión, junto con una preparación adecuada y una actitud de humildad, nos permite experimentar plenamente la gracia sanadora y renovadora de este sacramento. Quinto y último paso para una buena confesión es cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia es un paso crucial después de la confesión, ya que es el medio a través del cual el penitente muestra su sincero arrepentimiento y su deseo de reparar el daño causado por sus pecados. San Alfonso María de Ligorio subraya la importancia de aceptar y realizar la penitencia con devoción y humildad. A continuación se detalla en profundidad este tema. Naturaleza y propósito de la penitencia. La penitencia es una tarea, oración o acción impuesta por el confesor al penitente durante el sacramento de la reconciliación. Su propósito es múltiple. Uno de ellos puede ser la reparación, ayudar a reparar el daño causado por el pecado. El segundo puede ser la conversión, fomentar una mayor conversión del corazón y un alejamiento del pecado. La tercera es la satisfacción, ofrecer a Dios una satisfacción por las ofensas cometidas. La cuarta es la disciplina, ayuda al penitente a crecer en virtud y autodisciplina. Tipos de penitencia. San Alfonso describe varios tipos de penitencia que el confesor puede imponer,
cada una con un propósito específico. La primera es oraciones. Recitar oraciones específicas como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario o el acto de contrición. Segunda puede ser la lectura espiritual, leer pasajes de la Biblia, libros espirituales o escritos de los santos. El tercero puede ser ayuno y abstinencia, prácticas de mortificación como el ayuno o la abstinencia de ciertos alimentos. La cuarta puede ser obras de caridad, realizar actos de misericordia como ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos o hacer donaciones. Quinta, participación en la misa, asistir a la misa y recibir la Eucaristía con devoción. ¿Cómo puedo cumplir la penitencia? San Alfonso ofrece varias recomendaciones para cumplir la penitencia de manera efectiva y devota. Primero, aceptación con humildad. Recibir la penitencia con un corazón humilde y agradecido, reconociendo que es un medio para acercarse más a Dios. Oración sugerida: Señor, acepto esta penitencia con humildad y gratitud. Ayúdame a cumplirla fielmente y a crecer en santidad. Segunda, prontitud en la realización. Cumplir la penitencia lo antes posible para evitar olvidarla y para mostrar la sinceridad del arrepentimiento. Tercera, devoción y atención. Realizar la penitencia con devoción y atención, evitando la distracción y centrando el corazón en Dios. Cuarta, reflexión sobre el propósito. Meditar sobre el propósito de la penitencia y cómo ayuda a la conversión personal y a la reparación del daño causado por el pecado. Obstáculos para cumplir la penitencia y soluciones. San Alfonso también identifica varios obstáculos que los penitentes pueden enfrentar y ofrecer soluciones prácticas. El primero es la procrastinación, la tendencia a postergar la realización de la penitencia puede ser superada fijando un momento específico para cumplirla y recordando su importancia espiritual. Segunda, falta de comprensión. Si la penitencia no es clara, es importante pedir al confesor una explicación adicional, entender el significado y el propósito de la penitencia ayuda a cumplirla con mayor devoción. Tercera, distracción y falta de concentración. Buscar un lugar y un momento tranquilos para realizar la penitencia ayuda a evitar distracciones y a centrarse en Dios. Cuarta, desaliento y dudas. Recordar que la penitencia es una oportunidad para experimentar la misericordia de Dios y para crecer en virtud. San Alfonso aconseja pedir la ayuda del Espíritu Santo en momentos de desaliento. Beneficios de cumplir la penitencia. San Alfonso destaca varios beneficios espirituales de cumplir la penitencia. Primero, reparación del daño. La penitencia ayuda a reparar el daño causado por el pecado, tanto a nivel personal como comunitario. Segundo, crecimiento en la virtud. La práctica regular de la penitencia fomenta el crecimiento en la virtud y la autodisciplina. Tercero, fortalecimiento de la relación con Dios. Cumplir la penitencia con devoción fortalece la relación con Dios y profundiza la vida espiritual. Cuarta, paz interior. La realización de la penitencia trae una paz interior y una mayor confianza en la misericordia de Dios. Ejemplos de penitencia y su realización. San Alfonso sugiere varias penitencias prácticas y cómo realizarlas de manera efectiva. Primera es recitar el rosario. Rezar el rosario con devoción, meditando los misterios de la vida de Cristo y María. Segunda, lectura de la Biblia.
leer y meditar sobre un pasaje específico de la Biblia, reflexionando sobre su aplicación en la vida personal. Tercera, ayuno y abstinencia. Practicar el ayuno en ciertos días o abstenerse de alimentos específicos como un acto de mortificación y disciplina. Cuarta, obras de caridad. Realizar actos concretos de caridad como donar a los necesitados o visitar a los enfermos, ofreciendo estos actos a Dios en reparación por los pecados. Reflexión final sobre la penitencia. Cumplir la penitencia es un acto de amor y reparación que muestra la sinceridad del arrepentimiento y el deseo de conversión. San Alfonso María de Ligorio nos enseña que la penitencia, realizada con humildad y devoción, no solo repara el daño causado por el pecado, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a crecer en santidad. La práctica regular de la penitencia, junto con una actitud de humildad y devoción, nos permite experimentar plenamente la gracia sanadora y transformadora del sacramento de la reconciliación. Reflexión final sobre confesarse bien. Confesarse bien es un acto profundo de humildad, sinceridad y conversión que nos abre a la infinita misericordia de Dios. San Alfonso María de Ligorio, con su sabiduría y profunda comprensión de la naturaleza humana y divina, nos guía a través de los pasos esenciales para una buena confesión: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, la confesión de los pecados y cumplir la penitencia. Confesarse bien es un proceso de sanación y renovación que nos acerca más a Dios. Es una oportunidad para dejar atrás el pecado y abrazar una vida nueva en la gracia de Dios. San Alfonso María de Ligorio nos recuerda que este sacramento es un regalo de amor divino que nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo con un corazón limpio y una voluntad firme de seguir a Cristo. Al practicar regularmente el sacramento de la confesión, experimentamos la paz, la alegría y la libertad que proviene del perdón de Dios y nos fortalecemos en nuestro camino hacia la santidad. Si te gustó este video, regálame un like, comenta y compártelo con las personas a quien tú crees que pueda interesarles este tema. Que Dios nuestro Señor nos bendiga. Amén.